Etra-chan lo vio. Yo soy Yuri. Llevo varias decenas de años trabajando como enfermera. Oiga, jefa, el señor Arai del 204 sigue negándose a comer. Entendido. Yo me haré cargo. Hasta ahora he tenido a mi cargo a cientos de pacientes, pero hoy quiero contarles sobre uno en especial que no he podido olvidar. Esto fue cuando yo todavía era principiante, más de 20 años atrás. Soy la nueva enfermera y me llamo Yuri. Será un placer trabajar con ustedes. Igualmente, es un gusto. Entonces, ¿qué tal si empezamos por ir a saludar a los pacientes? Las habitaciones están divididas de acuerdo a la gravedad del paciente. Los más delicados están en habitaciones individuales. ¡Sí! Entonces, saluda. Con permiso. Soy la nueva enfermera de neurocirugía y me llamo Yu... ¿Cómo? Perdón. Está bien, continúa. Tiene los ojos un poquito abiertos, pero él siempre está dormido. ¿Qué? El señor Hiragi lleva 20 años en coma. Cuando tenía 12 años, tuvo un daño cerebral a causa de un accidente y desde ahí está en estado vegetal. Ya veo. Que lleve 20 años sin despertar, pero que su organismo sí funcione, debe ser muy doloroso para su familia. La madre del señor Hiragi, la señora Asami, iba todos los días al hospital y se pasaba todo el horario de visitas a su lado. Hiragi, ¿cómo te sientes? Según una de las veteranas de ese entonces, el padre se había divorciado y no fue a visitarlo nunca. Su madre vivía con el dinero que depositaba su ex esposo todos los meses y su pensión por discapacidad. Mira, Hiragi, es el mar que dibujé ayer. Antes íbamos mucho en familia a bañarnos en el mar, ¿recuerdas? ¡Impresionante! ¡Qué bien dibuja! Oh, si no me equivoco, eres la nueva enfermera. ¿Te llamas Yuri? Sí, discúlpeme por haber interrumpido su conversación. Oh, no hay problema. Total, solo yo estaba hablando. ¿Usted siempre ha dibujado? Sí, aunque mi ex esposo no tenía el menor interés en lo que a creación se refiere. Pero no sé si porque lo sacó de mí. Este chico decía que quería ser novelista. Antes de casarme, mi sueño era ser autora de cuentos infantiles. Por eso pensaba que sería perfecto si él pensara en hacer la historia y yo los dibujos. Eso es muy bello. Cuando vuelva a dibujar, ¿podría enseñarme el dibujo a mí también? ¡Oh, claro! La señora Asami era muy buena persona. Pensaba que antes y después del accidente del señor Hiragi, ella vivía desbordada de amor por su hijo. Y un día... Buenas tardes, señor Hiragi. ¿Cómo está hoy? Desafortunadamente hoy está lloviendo. Señor Hiragi, ¿a usted le gustan los días lluviosos? ¡Ah! Señorita Yuri, ¿vio lo de ahora? Sí, me parece que acaba de mover el dedo índice de la mano derecha. Señor Hiragi, ¿puede moverlo otra vez? ¡Oh! ¡Señor Hiragi! Fue impactante. El señor Hiragi, que había sido diagnosticado en estado de coma, reaccionó débilmente a la pregunta del doctor Katsura y el resultado de los minuciosos exámenes dio a conocer que el señor Hiragi tenía parálisis de todo el cuerpo y por eso no podía moverse, pero sí estaba consciente. ¡Increíble! ¡Esto es un milagro! ¿En serio? Su madre, la señora Asami, también lloró de alegría. Pero, ¿desde cuándo habrá recuperado la conciencia? ¿Qué? Nos enteramos ahora, pero cabe la posibilidad de que haya recobrado la conciencia hace mucho. Puede ser que él mismo se haya dado cuenta de que podía mover el dedo o algo así. ¿Eso quiere decir que el doctor Katsura se pudo haber equivocado en el diagnóstico? No lo creo. El doctor Katsura ha sido trasladado hace poco. No mandó a hacer nuevos exámenes. Si alguien se equivocó, pudo haber sido el médico anterior, o tal vez el médico que lo diagnosticó. Puede ser que... Por increíble que parezca, existe la posibilidad de que lleve 20 años así. La respuesta a eso salió a la luz un mes más tarde. A, B, C, D, E, S... ¿Realmente? Entonces fue eso. Como se descubrió que el señor Hiragi estaba consciente, la señora Asami trajo una tabla con el abecedario y conversaba con él. Como resultado, el señor Hiragi respondió que siempre había estado despierto. Entonces, estos 20 años él siempre estuvo consciente, sin poder mover su cuerpo, todo este tiempo. Estoy segura de que nadie puede entender el inimaginable sufrimiento que debe haber pasado el señor Hiragi. Pero hasta ahora a mí me intriga lo que él pensó de lo que sucedió después de eso. Unos meses después,
Señorita Yuri, oiga, mire esto, por favor. Señora Asami, mira. ¡Ah! ¡Es impresionante! ¿Es un cuento infantil? Sí, Hiiragi pensó en el texto y yo hice los dibujos. ¡Qué maravilla! El sueño de ambas se hizo realidad. Así es. Todavía no he terminado con las ilustraciones, pero estoy pensando mandárselo a un editorial cuando esté listo. Les diré que es el libro que hizo mi hijo, que tiene paralizado el cuerpo y que tampoco puede hablar. ¿En serio? Sí, porque es obvio que la gente morderá el anzuelo con eso. ¿Cuántos ejemplares se venderán? Es posible que nos hagan entrevistas para la televisión. Casi lo olvido. También tengo que comprar la ropa para las entrevistas. El sueño hecho realidad de una madre y su hijo. Se supone que debería haberme llenado de alegría, pero sentí cierto malestar en todo eso. Luego todo el personal de neurocirugía leyó ese cuento infantil aún incompleto. Lógicamente el doctor Katsura lo leyó detenidamente y... Es muy extraño. ¿Cómo? Un muchacho que tenía solo 12 años cuando tuvo el accidente, ¿realmente podrá escribir textos así? ¿Qué quiere decir? Cuando yo le hice las pruebas, su edad mental no estaba acorde con su edad real. Además, es difícil confirmar que esté tan consciente como para llegar a este nivel. Es decir, ¿está diciendo que es una historia que él no pudo crear? Pero él soñaba con ser novelista. ¿No creen que cabe la posibilidad de que por ese lado tenga más talento que otros niños? Hagamos la prueba una vez más. Sí. Y por eso, hemos pensado en hacerle una prueba más minuciosa al señor Hiiragi hoy. ¿Sí? ¿Qué dices, Hiiragi? Está bien que te hagan la prueba, ¿cierto? ¿No? Doctor, parece que mi hijo no quiere. Ya veo. Entonces no la haremos hoy. Señor Hiiragi, vendré a preguntarle en otro momento. Y luego, días después, cuando la señora Asami no estaba, le hicimos la misma pregunta al señor Hiiragi. Señor Hiiragi, ¿podemos hacerle más pruebas? Son pruebas para saber más de usted y son fáciles. S-I. La respuesta del señor Hiiragi fue sí. Y luego... ¿Sabe qué es esto? Mariposa. Sale en ese cuento infantil, supongo que sí lo sabe. N-O-S. ¿Cómo? No sé. El resultado de la prueba. Quedó demostrado que su conciencia no estaba clara y que era muy diferente a una normal. No tenía el nivel como para pensar y crear la historia de ese cuento infantil. Y... Señora Asami, resulta que ayer el señor Hiiragi nos dijo que sí podíamos hacerle la prueba. ¿Qué? ¿En serio, Hiiragi? Y ahora queremos que usted nos ayude. Le iremos mostrando dibujos y queremos que nos diga qué es lo que ve señalando las letras. Entonces, esforcémonos. ¿Sí, Hiiragi? Entonces, señor Hiiragi, ¿qué es esto? M-A-R. Después también, el señor Hiiragi respondió correctamente todas las ilustraciones. Conejo, girasol. El día anterior le habíamos hecho la misma prueba y no llegó a responder ni la mitad. Señora, resulta que la prueba que el señor Hiiragi acaba de hacer es la misma que hizo ayer. Pero ayer no pudo responder ni la mitad. ¿Qué? ¿Por qué no me dijeron eso primero? Es como si me hubieran puesto a prueba. Eso es muy desagradable. Señora, cálmese. Disculpe, por favor. Solo aunque no sea intencionadamente, es muy probable que al pensar con usted al lado, haya tenido más fuerza en el dedo para señalar. Tal vez el señor Hiiragi reaccionó a eso. Puede que esta vez haya dado ese fenómeno. Sí, seguramente fue eso. Además, es posible que ayer Hiiragi no haya estado en muy buenas condiciones, que digamos. ¿Verdad, Hiiragi? No sé qué fue lo que el señor Hiiragi quería decir en ese momento. Sin embargo, el resultado de las mismas pruebas posteriores, con distintas ilustraciones y el soporte de una enfermera, mostraron que definitivamente el nivel de conciencia del señor Hiiragi era muy bajo. Nadie dijo nada, pero realmente la historia de ese cuento infantil la pensó la señora Asami. Luego yo fui trasladada a otro hospital del mismo grupo. El estado del señor Hiiragi continuó igual y nunca supe qué pasó con el asunto de ese cuento infantil.
Después de un tiempo, mis antiguos compañeros Yusuriha y Kuroki me avisaron que el señor Hiragi había fallecido. Nadie supo qué fue de la señora Sami después de eso, y tampoco qué era lo que el señor Hiragi realmente sentía y pensaba. Y hace unos años, cuando me reencontré después de tiempo con el doctor Katsura, me dijo lo siguiente. En ese momento, dudé mucho sobre si estaba bien realizar esas pruebas o no. Si en ese momento no hubiera realizado esas pruebas tan cuidadosamente, seguramente él y su madre hubieran sido el centro de atención como el escritor del milagroso cuento infantil. ¿Él se habría sentido satisfecho de ver feliz a su madre? ¿O se habría sentido triste de que lo utilizaran diciendo que él había escrito ese libro cuando en realidad no lo hizo? O tal vez sí, ni siquiera tenía el nivel de conciencia para darse cuenta de eso. Sea como sea, ya que ha fallecido no hay cómo preguntárselo. Solo que tengo que reconocer que yo no me sentí bien con su madre, que quería utilizar a su propio hijo, que no podía ni moverse ni hablar, para ganar dinero y que forzadamente intentó hacer que su hijo cargara con su sueño. Pero ella pasó muchísimos años al lado de su hijo cuidándolo y atendiéndolo. Ella también es una persona que vivió en las tinieblas y sin embargo yo le destruí esa esperanza. En aquel momento yo, ¿qué debía hacer como ser humano, como médico? Doctor, como médico, usted realizó las pruebas necesarias. Como mínimo yo pienso eso. Al trabajar en un hospital, sea grande o pequeña, estoy segura de que hay mucha gente con esas dudas. Solo que espero que pacientes como el señor Hiragi y personas como la señora Sami puedan ser salvados. Y realizo mi trabajo todos los días, pensando que ojalá nosotros podamos ayudar a esas personas. ¡Bienvenidos!ご視聴いただきありがとうございました。なんというか、意識はあっても伝える力がないと意思疎通ができないわけですから難しい問題ですよね。もしなんてそんなことを考えても仕方ないことだとは理解していてもやりきれない思いが出てきてしまうに決まってます。結局正解は何だったのか誰にもわからないことですが、自分たちにできる最善を尽くすことが大事なのではないかなと思います。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも悲しいなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。